Me llamo Earl Myers. Tengo 76 años. Soy parcialmente ciego y vivo solo en una modesta casa de 2 habitaciones a las afueras de Cedar Falls, Iowa. Enseñé literatura inglesa durante casi 4 décadas en el instituto local, y todavía tengo la costumbre de corregir mentalmente la gramática de la gente cuando hablan. Supongo que es uno de los últimos vestigios del hombre que solía ser. Desde que Mary falleció hace 5 años, los días se han desdibujado. Una rutina silenciosa de mañanas con café tibio y tardes llenas de audiolibros y el tic-tac rítmico del reloj de pie que aún se yergue en el pasillo. Mi visión empezó a fallar poco después de la muerte de Mary. Dijeron que eran cataratas. La cirugía me ayudó un poco, pero la claridad central ha desaparecido. Puedo ver formas, movimiento, sombras. Uso una lupa para leer texto impreso y un bastón blanco cuando salgo, pero estoy lejos de estar indefenso. Aún así, la gente tiende a asumir lo contrario, lo cual es a la vez insultante y conveniente, según el contexto. Mi hijo, Jason, me visita una vez al mes, como mucho. Suele aparecer los domingos por la tarde. Se sienta rígido en el sillón que tanto le gustaba a Mary. Se bebe una de mis cervezas sin preguntar y habla de sí mismo durante media hora. Luego mira el móvil. Dice algo sobre que necesita volver al trabajo o a Amanda y se va con una palmadita en el hombro que siento como una moneda fría en la mano. Amanda, su esposa, viene aún con menos frecuencia. Cuando lo hace, actúa como si estuviera haciendo caridad, ahuecando almohadas, ordenando marcos de fotos, limpiando encimeras impecables con un aire de superioridad que me irrita. Habla alto y despacio, como si yo no solo estuviera ciego, sino sordo y mentalmente decaído. Nunca me ha gustado Amanda. Es aguda, de maneras que parecen ensayadas. Siempre mide el impacto de sus palabras. Cuando sonríe, no le llega a los ojos. Sospecho que nunca me aprobó del todo ni la humilde crianza de Jason. Su familia es de Chicago, donde la gente usa la ambición como perfume. Una vez me dijo que su padre era ejecutivo de un banco regional, como si eso fuera un título nobiliario heredado. Durante el primer año, tras la muerte de Mary, intenté mantenerme involucrada. Le enviaba mensajes a Jason preguntándole por los niños, le ofrecía llevarlos a comer, o los invitaba a ayudar con el jardín que Mary cuidaba con tanto esmero. Siempre ponía excusas. Partidos de fútbol, trabajo. Los padres de Amanda estaban de visita. Después de un tiempo, las invitaciones dejaron de llegar. Supongo que me cansé de ofrecer fragmentos de mí solo para que me dejaran en visto. La última vez que vi a mis nietos, Ethan y Lila, fue hace 3 Navidades. Ethan tenía 12 años, Lila 10. Fueron educados con esa forma tensa, en que se comportan los niños cuando han recibido instrucciones previas. Me trajeron una taza que decía «El mejor abuelo del mundo», y pasaron la noche mirando sus teléfonos mientras Amanda bebía vino y criticaba el aislamiento de mi casa. Recuerdo haber pensado en cómo lo habría llevado Mary, probablemente con gracia, ofreciendo galletas e ignorando los insultos. Yo, en cambio, me quedé allí sentada, preguntándome cuándo me había convertido en una invitada en mi propia casa. Hay algo singularmente cruel en envejecer en Estados Unidos. No solo envejeces, sino que te desvaneces.
tu valor se desvanece con tu productividad y, si tienes suerte, te conviertes en un recuerdo pintoresco. Si no, en una carga. Nunca imaginé esta vida para mí. Mary y yo teníamos planes. Íbamos a viajar después de jubilarnos, ver el Gran Cañón, visitar a su hermana en Oregón, tal vez incluso Europa si sus rodillas se lo permitían. En cambio, un año después de jubilarse, se desplomó mientras horneaba tarta de melocotón. Un derrame cerebral, dijo el médico. Rápido e indoloro. Todavía recuerdo el olor a canela cuando entré en la cocina y la encontré. El tazón se había volcado. La harina estaba esparcida como nieve por el suelo, y ella yacía en medio, tranquila como si durmiera. Me senté junto a su cuerpo durante horas antes de llamar a nadie. No lloré entonces. Eso vino después, a pedazos. A veces hablo con ella en voz baja, cuando creo que no hay nadie cerca para oírla. Le cuento del tiempo, del progreso del rosal que plantó, de cuánto extraño su tarareo al regar las plantas. Tengo su foto en la repisa, su retrato de graduación, no los antiguos. Siempre detestó su aspecto en los últimos años, aunque yo la encontraba más hermosa con cada década que pasaba. Ahora hay una especie de quietud en mi casa, no el silencio reconfortante que una vez compartimos, sino la ausencia de vida misma. La lleno de ruido de fondo. La radio, música clásica, viejas grabaciones de Mary leyendo poesía en voz alta. Su voz era firme, clara, con una calidez que hacía que incluso Frost sonara como una canción de cuna. Mi salud es estable. Aparte de la vista, me las arreglo bien. Cocino, limpio, tomo mis pastillas a tiempo. Una vez a la semana, voy a la tienda de la esquina con mi bastón, saludo con la cabeza a los vecinos que nunca recuerdan mi nombre y compro lo que necesito. No me gusta pedir ayuda. Quizás sea orgullo o miedo, o ambos. Mary solía decir que era terca. No se equivocaba. Tengo suficientes ahorros para vivir cómodamente, aunque Amanda una vez me preguntó con insistencia si había considerado opciones de atención a largo plazo. Lo formuló como una pregunta, pero el tono era de sugerencia, y la implicación era que se acercaba la fecha de caducidad. Esa fue la primera vez que realmente la vi como lo que era. Jason simplemente se sentó allí, en silencio, sin defenderme, sin objetar, simplemente dejando que el momento pasara como la lluvia en un parabrisas. No dije nada entonces, pero tomé nota mental. Hace un mes, Amanda me llamó inesperadamente. Dijo que había estado leyendo sobre programas estatales que ayudan a las personas mayores a reducir la carga del impuesto predial. Se ofreció a pasar y a ayudarme con el papeleo. Su tono era meloso, su preocupación ensayada. Dije que lo pensaría. Esa misma semana, Jason pasó con un guiso, la receta de Amanda, soso y poco condimentado. Se sentó conmigo 15 minutos y mencionó, sin darle importancia, que Amanda era muy buena con los asuntos legales y que debería dejarla ayudar. Asentí, pero no me comprometí. Algo en mi interior me molestaba. El domingo siguiente, Amanda llegó sin invitación, con un perfume demasiado fuerte para mi sensible nariz y cargando una pila de carpetas. Me abrazó como si no hubiera ignorado mi existencia durante un año,
y se sentó a la mesa de la cocina, como si fuera la dueña del lugar. Empezó a explicar cómo estos documentos ayudarían a proteger mi patrimonio, asegurar mi legado y reducir futuras confusiones. Su voz era suave, como la de un anuncio. Le pregunté si podía tener tiempo para leerlos. Me miró con la cabeza ladeada y una risita ensayada. «Ay, Earl, pensé que tu visión... No importa, te los leeré». En ese momento lo supe. Ella no creía que yo pudiera ver. Pensó que era lo suficientemente ciego, lo suficientemente crédulo, como para afirmar cualquier cosa que me pusiera delante. Le dije que confiaba en ella y le pedí que me dejara los papeles durante la noche. Parecía decepcionada, pero lo disimuló con una sonrisa. «Por supuesto», dijo, «tómate el tiempo que necesites. Solo queremos ayudarte». Cuando se fue, no toqué los papeles inmediatamente. Me senté una hora, escuchando el lento tic-tac del reloj, el silencio que se cernía sobre cada rincón. Luego, cogí la lupa que Mary había usado una vez para bordar, encendí la lámpara más potente de la casa y empecé a leer, línea a línea. Me senté a la mesa de la cocina, con la lupa apretada en la mano derecha, el mango de latón caliente por el calor de la lámpara, y lenta y deliberadamente comencé a descifrar el montón de documentos que Amanda había dejado. La letra era densa, escrita en ese lenguaje legal deliberadamente enrevesado, diseñado para hacer que la gente común se sintiera pequeña e incapaz. Pero yo no era común, no en ese sentido. Me había pasado la vida leyendo entre líneas, novelas, ensayos estudiantiles, memorandos políticos y doble sentido burocrático. Puede que estuviera medio ciego, pero no era tonto. Y desde luego, no iba a dejarme engañar por una mujer que creía que un poco de perfume y un tono condescendiente podían reemplazar la honestidad. Al pasar de una página a otra, comencé a verlo, con claridad y de forma aterradora. No eran formularios de impuestos. No eran herramientas estándar de planificación patrimonial. Lo que Amanda me había traído era algo completamente diferente. El lenguaje era cuidadoso, pero las implicaciones eran claras una vez que sabías qué buscar. Un documento, titulado con sutileza burocrática como un poder notarial duradero, le otorgaba a Amanda autoridad legal completa sobre mis finanzas, propiedades, decisiones médicas e incluso arreglos de vivienda, con efecto inmediato. Otro formulario, presentado como un acuerdo de transferencia de propiedad y supervivencia, habría puesto la escritura de mi casa completamente a su nombre, retroactivo a la fecha de la muerte de Mary. Había renuncias de notificación, renuncias y cláusulas de indemnización, todas firmadas ya por Amanda y presenciadas por alguien llamado Gina R. No conocía a ninguna Gina R., pero podía imaginar el tipo. Alguien a quien Amanda había pagado o encantado para que participara en este pequeño y discreto atraco. Lo peor, cada página asumía que no leería una palabra, que me sentaría, sonreiría y firmaría, ciega y obediente. La rabia que me hervía el pecho era lenta y silenciosa, no la ira explosiva que te hace atravesar paredes con los puños, sino la fría y aguda que te hace temblar, paraliza la columna vertebral y te quita el sueño. Me sentí ultrajado, no solo por los documentos,
sino por la suposición que se escondía tras ellos. Amanda me veía como un inútil, sin voz, acabado, y mi hijo, mi único hijo, permaneció en silencio mientras ella trazaba esos planes. Esa era la traición más profunda. No los papeles, ni los planes, sino el silencio de Jason. Imaginé sus conversaciones a puerta cerrada. Amanda exponiendo la estrategia como si fuera una fusión corporativa. Jason asintiendo, demasiado débil o demasiado indiferente para oponerse. No dormí esa noche. En cambio, extendí los papeles sobre la mesa de la cocina y los volví a leer, despacio, con atención, tomando notas en los márgenes con un bolígrafo que no había usado desde que falleció Mary. A la mañana siguiente, comprendí perfectamente la trampa que Amanda me había tendido. Pero no llamé a Jason. No me enfrenté a Amanda. Todavía no. Algo en mí, un instinto, quizá nacido de décadas enseñando a adolescentes rebeldes, me decía que esperara, que planeara, que les diera la cuerda justa para que se ahorcaran. Así que guardé los documentos cuidadosamente en la carpeta, los cerré con un clip y los devolví al cajón donde Amanda los había dejado, sin tocarlos. Incluso dejé una nota adhesiva encima que decía: «Gracias por la ayuda. Lo revisaré pronto». El fin de semana siguiente, Jason llamó. «Oye, papá, Amanda dijo que trajo unos papeles. Solo quería saber cómo estás. ¿Necesitas ayuda con algo?» Su voz era ligera, despreocupada, como si no hubiera conspirado para quitarme mi autonomía. «No, los estoy revisando. Les agradezco que hayan pensado en mí», respondí con un tono igualmente ligero. Hubo una pausa. «¿Seguro? Amanda, puede pasarse otra vez si es demasiado para leer». «Me las arreglaré», dije. Y eso fue todo. La conversación duró menos de 2 minutos. Durante los siguientes días, Amanda me envió 2 mensajes de texto. El primer mensaje decía: «Hola, Earl. Me preguntaba si tuviste la oportunidad de revisar el papeleo. Avísame si tienes alguna pregunta. Jason y yo estamos aquí para ti». La cara sonriente se sintió como una bofetada. El segundo mensaje, 2 días después, fue más directo. «Necesitamos presentar algunos documentos antes de fin de mes para cumplir con la fecha límite de procesamiento de impuestos. Sería de gran ayuda si pudieras firmar y nos encargaremos del resto». No respondí a ninguno de los mensajes. En su lugar, programé una reunión con una abogada, una antigua alumna mía llamada Olivia Navarro, ahora de 40 y tantos años, y que ejerce derecho sucesorio en la ciudad. Había sido una de mis alumnas más brillantes, una chica reflexiva que una vez escribió un ensayo sobre Steinbeck que casi me hizo llorar. Cuando llamé a su oficina y me presenté, respondió cálidamente, con genuino respeto y afecto. Quedamos en vernos a la mañana siguiente. Cuando llegué a su oficina, Olivia me recibió con un abrazo. «Señor Myers, o debería decir Earl ahora». «Se lo ha ganado», respondí con una sonrisa cansada. Le entregué la carpeta sin preámbulos. «Dígame lo que ve». Leyó durante casi 45 minutos, arqueando las cejas de vez en cuando o murmurando algo. Cuando finalmente levantó la vista, tenía el rostro tenso. «Esto no es un error», dijo. «Estos documentos son una adquisición legal completa. Si los hubiera firmado, Amanda habría tenido derecho a trasladarlo a un centro de enfermería, vender su casa, acceder a todas sus cuentas y administrar su tratamiento médico.
legalmente se habría convertido en usted. Así que no estaba siendo paranoica. Number. Estaba siendo el objetivo. Se inclinó hacia adelante. ¿Firmaste algo? Ni una línea. Olivia asintió. Bien. Voy a guardar estas copias. Si no le importa, también haré versiones digitales, por si acaso. Salí de su oficina con un plan formándose en mi mente. No precisamente de venganza, sino de defensa. Amanda creía que yo era un hombre sin opciones. Le demostraría lo equivocada que estaba. Pero no gritando, no peleando. Interpretaría el papel que ella me había dado. El viejo decrépito, demasiado lento para darse cuenta, demasiado ciego para leer, que creyera que había caído en la trampa, que creyera que había ganado. Así, cuando llegara el momento, no lo vería venir, y cuando llegara, no sería silencioso. Pasé las siguientes semanas preparando el escenario. Amanda, al percibir mi vacilación, redobló sus esfuerzos. Empezó a aparecer sin avisar, siempre con una sonrisa y un plato de algo que, según ella, había horneado solo para mí. Pan de plátano seco, galletas sin gluten, incluso una quiche con sabor a cartón mojado. Cada visita seguía el mismo patrón: charla intrascendente, una risa forzada, un comentario condescendiente sobre lo difícil que debe ser vivir sola con mi condición, seguido de otro suave empujón sobre el papeleo. Nunca presionó directamente. No, Amanda era demasiado calculadora para eso. Empleaba la culpa, una sutil compasión y una preocupación empalagosa que me ponía los pelos de punta. Sus ojos siempre escudriñaban la encimera de la cocina donde guardaba la carpeta, como si esperara que se firmara sola por arte de magia. Fingí estar más confundido, más pasivo. Empecé a usar el bastón con más deliberación, manoseando objetos con torpeza, entrecerrando los ojos para leer las etiquetas. Una vez, sin querer, la llamé por el nombre equivocado y me disculpé efusivamente. Sonrió, casi demasiado, y dijo: «No pasa nada, Earl, es normal. Por eso estamos aquí». Empezó a dejar más papeles. Algunos eran solo impresiones de artículos médicos sobre el deterioro cognitivo, otros eran listas de verificación tituladas, signos de disminución de la capacidad, con la mitad de los puntos ya misteriosamente marcados, con bolígrafo azul. No dije nada. Observé. Cada acto de ayuda que realizaba era un hilo más en su red, y ella creía que me colaba voluntariamente. Jason, para su crédito, parecía incómodo. Ya nunca venía solo, siempre detrás de Amanda como un perro demasiado cansado para ladrar. Durante una visita, lo sorprendí mirándome de forma extraña, como si intentara reconocer algo familiar y no lo consiguiera. Cuando Amanda salió de la habitación para atender una llamada, le pregunté sin rodeos: «Jason, ¿sabes qué me pide que firme?» Dudó. Dijo que solo son unos asuntos de impuestos, planificación de herencias. Dice que querías ayuda. «¿Te enseñó los documentos?» Se removió en su asiento y miró al pasillo. Dijo que son rutinarios. Asentí lentamente y no dije nada más. Si tenía dudas, no era lo suficientemente valiente como para afrontarlas. Fue por esta época cuando Amanda empezó a traer a su amiga Gina, una mujer bajita y tensa, con uñas de un color chillón y una risa que parecía cristal roto,
Gina fue presentada como alguien que trabaja con asuntos de herencia. Lo decía vagamente, agitando la mano como si no valiera la pena explicarlo. Y Amanda siempre desviaba la conversación de los detalles. Una tarde, Amanda mencionó casualmente que Gina había aceptado servir como testigo secundario, por si necesitábamos rehacer algún papeleo. Por si acaso, dijo alegremente, ya sabes cómo es el sistema legal. Siempre piden doble documentación. Mejor estar preparada. Asentí, ofreciéndole la sonrisa insulsa de alguien demasiado cansado para resistirse. Pero yo también me estaba preparando. Documentaba cada visita de Amanda. Copiaba cada papel que traía, cada frase rara, cada vez que se le escapaba llamar nuestra a mi casa o mencionaba futuros traslados, la anotaba en una libreta, la guardaba escondida en el cajón donde Mary guardaba las recetas, bajo una pila de recortes amarillentos de periódicos sobre obras de teatro del instituto y reuniones de clubes de lectura para jubilados. Amanda nunca miraba allí, buscaba en otros sitios, me di cuenta. Una vez dejó un cajón de la cocina entreabierto. En otra, la puerta de un armario estaba entreabierta. Buscaba algo. Quizá intentaba comprobar si ya había firmado los papeles y los había dejado por ahí. Quizá buscaba información bancaria. Nunca lo decía, pero la insinuación siempre estaba ahí, flotando bajo sus sonrisas empalagosas. Esperaba que me fuera en silencio. Entonces, llegó el día que lo cambió todo. Era martes. Amanda apareció con un termo de té de hierbas y una nueva pila de papeles, esta vez cuidadosamente encuadernados, en una carpeta etiquetada como fase final. La dejó sobre la mesa con un suspiro teatral. Earl, dijo, bajando la voz como una maestra de kinder, sé que esto es abrumador, pero en realidad es por tu protección. Queremos asegurarnos de que estés seguro, que no tengas que preocuparte por nada. Empujó la carpeta hacia mí. Son casi todas páginas de firmas. Ya has visto las partes importantes. La miré. Estaba de pie demasiado cerca, con la mano apoyada ligeramente sobre la carpeta como si temiera que la tirara a la basura. Solo necesito que firmes unas líneas, dijo, abriendo la carpeta y señalando. Justo aquí, aquí y aquí. Mi mano se cernía sobre el bolígrafo. ¿Me los leerás? Zrenia pregunté. Sus ojos se iluminaron, como si acabara de cerrarse una trampa. Por supuesto, dijo con suavidad, igual que antes. Leyó los párrafos, con un tono de empatía practicada, suavizando frases como revocación de la agencia personal, transferencia de plenos derechos, fiduciarios, y autoridad de custodia permanente. Cada vez que decía algo especialmente vago, emitía un suave sonido de confusión. ¿Podrías leer eso otra vez? Zrenia pregunté una vez. Lo hizo, más despacio, con la voz empalagosa. Firmé cada página como me habían pedido, pero con un giro. Escribí mi nombre al revés en cada línea, perfectamente reflejado, un truco que había aprendido hacía años al calificar ensayos plagiados. Amanda no se dio cuenta. Sonrió radiantemente. Genial, Earl. Ya casi terminamos. Después de que se fue, llamé a Olivia. Ya empezó, le dije. Me indicó que llevara los documentos inmediatamente. Al ver las firmas, se rió.
«Ay, esto es oro», dijo. «Firmaste, pero no legalmente. Esto será infalible en el tribunal. Ahora, a esperar». La semana siguiente, Amanda llamó 3 veces. Su tono había cambiado. Había desaparecido la suavidad. Ahora era cortante, impaciente. «Tenemos que procesar esto, Earl», dijo. «Se acaba el tiempo. ¿No querrás que se te pase la fecha límite?» Pregunté con inocencia. «¿Fecha límite? ¿Para qué?» Hubo silencio. Entonces dijo: «Para los beneficios fiscales. ¿Te acuerdas?» Pero su voz se quebró, con un dejo de miedo, tras la insistencia. 2 días después, llegó con Jason. Esta vez, sin pasteles ni té, solo un sobre grueso y una sonrisa forzada. «Necesitamos que nos acompañen», dijo Amanda. «Hay un notario esperando en el banco. Será rápido». Jason apartó la mirada. «Podemos comer después», murmuró. Tomé mi abrigo despacio, con determinación. «De acuerdo», dije. «Terminemos con esto de una vez». Parecían sorprendidos. Amanda se recuperó enseguida. «Buena decisión», dijo. En el banco nos recibió un joven con el pelo engominado hacia atrás y demasiada colonia. «Señor Myers, un placer», dijo, entregándome un portapapeles. «Solo necesito algunas confirmaciones». Tomé el portapapeles y hojeé las páginas. La letra era pequeña, pero pude leer lo justo. Eran los documentos finales de la transferencia. Todo: casa, acceso a la cuenta, autorización médica, con el nombre de Amanda en negrita. Miré a Jason. Sus ojos parpadearon. Miré a Amanda. Sonreía con demasiada intensidad. Sostuve el bolígrafo e hice una pausa. «¿Tienen baño?» Zrenia, pregunté. «Por supuesto», dijo el notario. Me puse de pie. Salí lentamente de la oficina y seguí caminando. Salí del banco, bajé por la acera, crucé la calle. No paré hasta llegar a un restaurante a 3 cuadras. Pedí café, saqué mi celular y le escribí a Olivia. La cosa se agravó. Intentaron que firmara los traslados finales hoy. Me fui. Su respuesta fue inmediata. «Ven mañana. Presentaremos una acción preventiva». Di un sorbo a mi café, con el corazón aún latiendo con fuerza y las manos ligeramente temblorosas. Ya había seguido el juego lo suficiente. La función había terminado. Era hora de actuar. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Olivia, justo después de las 9. El aire otoñal me rozaba la cara, y el café que había tomado antes me amargaba el estómago. Olivia me esperaba en su oficina, revisando ya los documentos que Amanda me había dejado. Llevaba el pelo recogido, las gafas puestas y la mirada penetrante y profesional. «Ya he visto suficiente», dijo antes de que me sentara. «Han incurrido en faltas legales. Si actuamos ahora, podemos tomar la iniciativa antes de que intenten involucrar a terceros, lo que sospecho firmemente que será su siguiente paso». Le entregué los documentos más recientes, los que había firmado con letras invertidas. Los examinó y luego levantó la vista con una sonrisa lenta y satisfecha. «Pensarán que ya lo has firmado todo. Eso nos beneficia». Lo que propuso fue engañosamente simple. Presentar preventivamente una declaración jurada que declarara que había sido objeto de influencia coercitiva. Había intentado cometer fraude y tenía conocimiento de un plan para transferir bienes bajo falsas
pretensiones. Incluiría declaraciones notariadas mías y suyas. Adjuntaría copias de los documentos falsificados que Amanda había dejado e iniciaría una moción para restringir el acceso legal a mi patrimonio a cualquier persona excepto a mí. No impedirá que lo intenten de nuevo, advirtió Olivia, pero crea un registro legal y, lo que es más importante, demuestra que no eres el viejo indefenso que creen que eres. Firmé todo, esta vez con mi nombre debidamente impreso, en tinta oscura y en negrita. Más tarde, ese día, volví a casa y me senté a la mesa de la cocina, donde Mary una vez amasaba y tarareaba, y miré el montón de correo basura amontonado cerca de la puerta. Entre las facturas y los cupones había un sobre sin remitente, con mi nombre escrito con precisión en mayúsculas. Dentro había una carta mecanografiada, sin saludo, sin firma, solo 2 frases. Necesitamos saber cuál es tu postura. O estás con nosotros o no. Toma la decisión inteligente. Me quedé mirando las palabras un buen rato. Era Amanda, claramente. Había abandonado la sutileza. La carta no era una amenaza legal. Era personal. Un mensaje para intimidar, claro y directo. Esa noche no dormí mucho. No dejaba de imaginarme el rostro de Amanda, mientras me pasaba esas carpetas con esa sonrisa fría. Pensé en Jason sentado allí, mirando su teléfono. Un hombre que una vez lloró cuando le leí El conejo de terciopelo, y ahora no podía mirarme a los ojos mientras su esposa intentaba robarme a cámara lenta. Ya no estaba enojado. Ni siquiera estaba herido. Estaba decidido. Algo se había calcificado dentro de mí, algo firme e inquebrantable. Creían saber quién era yo, un viudo solitario con la mirada nublada y sin fuerzas para luchar. Y tal vez eso era lo que había sido, pero ya no. No después de lo que habían hecho. No me quedaba nada que perder. Ni esposa, ni nietos que se preocuparan por mí, ni ilusiones sobre la familia. Lo que quedaba era mío, y no me lo quitarían. A la mañana siguiente, Olivia llamó con noticias. Han contactado a un abogado, dijo. Acabo de recibir un mensaje de alguien llamado Calvin Norberg, que dice representar a Amanda y Jason Myers. Solicita una reunión para hablar de malentendidos sobre la planificación patrimonial. Me reí sin humor. Ya se están retirando. No exactamente, respondió Olivia. Están intentando desacreditar tu declaración jurada preventivamente. Tenemos que estar preparados. Esto podría escalar rápidamente. Déjalo, dije. Déjalos intentar. Ese fin de semana, Jason me llamó directamente. No fue Amanda, ni un mensaje. Su voz era tenue, como la de un hombre bajo la lluvia. Papá, dijo, ¿podemos hablar? Sí, respondí. Cara a cara, añadió. Puedo ir solo, solo yo. Amanda no sabe que llamo. Eso me pilló desprevenida. Acepté, con una condición. La reunión sería en un lugar neutral. La oficina de Olivia. Dudó un momento, pero luego aceptó. Llegó al día siguiente, con aspecto más viejo de lo que recordaba. Tenía el rostro demacrado y arrugas en la frente que no tenía el año pasado. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Olivia, jugueteando con su anillo de bodas. No sabía que llegaría tan lejos.
dijo en voz baja. Amanda me dijo que te estábamos ayudando, que se trataba simplemente de anticiparnos a futuras complicaciones. Jason, lo interrumpí. Leí cada palabra. No me estaba ayudando. Me estaba enterrando vivo en papel y firmando mi vida. No respondió de inmediato. Solo bajó la mirada hacia sus manos. Dijo que si no actuábamos ahora, el Estado podría intervenir con el tiempo, que lo perderíamos todo de todos modos. Me incliné hacia adelante. Te está mintiendo, hijo. No está protegiendo a nadie más que a sí misma. Lo sé, dijo al fin. Me di cuenta demasiado tarde, pero no la detuve. Es culpa mía. Hubo un largo silencio. Olivia permaneció callada, dándonos espacio. Finalmente, Jason levantó la vista. ¿Y ahora qué? Quítate del medio, dije, o te hundes con ella. Asintió lentamente. No voy a pelear contigo, solo quiero que esto termine. Entonces, hazte a un lado, dijo Olivia con voz clara y serena. Deja que el proceso legal siga su curso. Dile a tu abogado que se retire. Cuando se fue, no me sentí mejor. Simplemente me sentí más pesada, como si finalmente hubiera dejado atrás algo que llevaba cargando demasiado tiempo. Jason no me había defendido, pero al menos ahora tampoco la protegería a ella, y eso lo cambió todo. Amanda ya no tenía una compañera silenciosa. Estaba expuesta. Y ahora, la batalla era completamente mía. Al día siguiente de que Jason saliera de la oficina de Olivia, esperaba silencio. Quizá una semana de tensa espera mientras averiguaban cómo reorganizarse. Un retiro interminable camuflado como reflexión. En cambio, Amanda contraatacó casi de inmediato. Me despertó un golpe en la puerta, no a la hora habitual de las visitas familiares, sino a las 7:22 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrar su pálido color naranja por las ventanas escarchadas. Al abrirla, un hombre con traje gris pizarra me entregó un sobre grande y me ofreció una tensa sonrisa profesional que indicaba que no estaba allí para conversar. Señor Myers, notificación legal, dijo. Que tenga un buen día. En cuanto se giró, la sonrisa se desvaneció. Me quedé en el porche un minuto entero después de que se fuera, sobre en mano, intentando calmar los dedos para leer. Era una petición. Amanda y Jason, aunque ahora sabía que solo Amanda había sido la autora de la acción, habían solicitado la tutela temporal, alegando preocupación por mi capacidad mental, mi confusión, mi susceptibilidad a influencias indebidas y mi incapacidad para gestionar los asuntos cotidianos. Adjuntaron una declaración jurada de un médico al que no conocía, que citaba una revisión de mi comportamiento y la observación de un tercero, que concluía que yo mostraba pruebas consistentes, con un deterioro cognitivo en etapa temprana. También había declaraciones adjuntas, sin firmar y anónimas, pero claramente obra de Amanda, que alegaban que recientemente había olvidado nombres, me había perdido en mi propio barrio, y acusaba regularmente a mis seres queridos de conspiraciones y robo. Nada de eso era cierto, pero en el papel, impreso en Times New Roman y certificado notarialmente con un sello perfecto, todo parecía terriblemente plausible.
Le llevé el documento directamente a Olivia, y ella hojeó las páginas con una rabia fría y controlada que no le había visto antes. «Esto es atrevido», dijo, hojeando las páginas, «pero no inteligente. Estos documentos se basan en rumores, no en pruebas médicas. Pero está claro que está intentando sentar las bases para una demanda de tutela completa. Quiere que el tribunal te vea como una carga para ti mismo. El lenguaje está diseñado para provocar evaluaciones designadas por el tribunal. Ya no solo intenta obtener tu firma, sino que intenta eliminar tu personalidad jurídica». Esa frase me dejó sin aliento. Eliminar tu personalidad jurídica. La idea de que alguien, especialmente Amanda, pudiera convertirme en una persona bajo su cuidado, alguien despojado del derecho a decidir dónde vivía o cómo gastaba mi propio dinero, era más que exasperante. Era existencial. Olivia presentó nuestra respuesta en 24 horas. Adjuntamos mi declaración notarial, registros de mis actividades habituales, documentación de mi banco que demostraba que tenía control total sobre mis cuentas y, lo más importante, una evaluación médica independiente del doctor Bernard Lawton, un respetado especialista en geriatría al que había consultado la semana anterior. El informe del doctor Lawton fue inequívoco. El señor Myers no muestra signos de deterioro cognitivo. Está orientado en tiempo, espacio y persona, y es capaz de gestionar sus asuntos. Olivia incluso le pidió que grabara una breve declaración en video que presentamos junto con el documento. En ella, miraba directamente a la cámara y decía: «No hay base clínica para ninguna afirmación de deterioro cognitivo en el señor Myers en este momento. Cualquier afirmación en contrario es, a mi leal saber y entender, un error o una tergiversación deliberada». Olivia sonrió cuando enviamos la declaración. «No se recuperará de esto», dijo. Pero Amanda no se echó atrás. En cambio, lo hizo público, no en los medios. No, eso habría sido demasiado dramático y la habría dejado vulnerable a demandas por difamación. Pero fue a ver a los vecinos. Empezó a aparecer en eventos de la iglesia a los que no había ido en años, hablando suavemente con feligreses que conocía desde antes de que se casara con Jason. «Estamos muy preocupados por Earl», decía, con la mano en el corazón. «Últimamente ha estado muy confundido. Es duro ver a alguien a quien amas decaer, ¿sabes?». Me enteré cuando Linda Jenkins, una mujer que una vez dio clases en la escuela dominical con Mary, me paró en el supermercado y me dijo: «Si alguna vez necesitas ayuda, Earl, no te avergüences de pedirla. Es de valientes admitir cuando estás pasando por momentos difíciles». Al principio no entendí a qué se refería. Luego agregó: «Amanda, dijo que lo has estado pasando mal últimamente. Estoy rezando por ti». Le di las gracias, con el corazón latiéndole con fuerza, y dejé el carrito. Se lo dije a Olivia, y no dudó. Añadimos difamación a la demanda. Estas campañas de rumores son estratégicas. Quiere influir en la opinión pública local, hacerte parecer poco fiable en caso de que el tribunal solicite entrevistas con terceros. La nueva estrategia, según explicó, era tanto legal como psicológica. Amanda intentaba construir lo que los abogados llamaban un constructo de incapacidad,
una nube de rumores y preocupación que haría que cualquier negación de sus afirmaciones pareciera ignorancia o negación. Si suficientes personas dijeran que solo estaban preocupadas, no importaría que yo pudiera recitar el discurso de Gettysburg al revés o calcular mentalmente el interés compuesto. Lo que importaba era la percepción, no los hechos. Esa semana recibí 2 visitas más sin previo aviso. Una era de un hombre que decía ser de los servicios de protección para adultos del condado. Fue educado, pero sus preguntas dejaron claro que Amanda había presentado un informe de bienestar. «Solo para ver cómo estoy», dijo, sujetapapeles en mano. Recibimos una llamada de un familiar preocupado. Le enseñé mi informe médico. Le ofrecí té e incluso le di la tarjeta de Olivia. Se fue avergonzado. La segunda visita fue del sheriff local, quien dijo que respondía a una queja por negligencia a personas mayores. Le pregunté si Amanda lo había llamado. No me lo dijo, pero vio mi casa, limpia, organizada, con comida, y asintió en silencio. «Parece que está bien, señor Myers». «Sí», dije, «pero hay gente que no quiere creerlo». Para entonces, Amanda había pasado del engaño a la difamación en toda regla. Empezó a contactar con las instituciones con las que trabajaba, la biblioteca donde hice voluntariado. Me dijo que habían recibido una llamada anónima, advirtiéndoles que podría no ser seguro estar cerca de niños. Me pidieron discretamente que dejara la hora de lectura. Se me rompió el corazón, no por la pérdida del puesto, sino por lo que representaba. La creyeron, o al menos no querían arriesgarse a equivocarse. Se lo conté a Olivia. Escribió una carta de cese y desistimiento. No repararía el daño, pero transmitió un mensaje. Estábamos observando. Entonces llegó el golpe más sorprendente de todos. Recibí una oferta de un agente inmobiliario con el que nunca había contactado. Una oferta en efectivo, no solicitada por mi casa. Era una cifra muy baja, decenas de miles por debajo del valor de mercado, pero venía con una carta de presentación. Según conversaciones previas con su familia, nos complace proceder con la venta acelerada. Llamé a la agencia fingiendo estar confundido. La mujer del teléfono dijo: hablé con su nuera la semana pasada. Dijo que estaba deseando mudarse a una casa más pequeña. Tenemos compradores listos para cerrar de inmediato». Le di las gracias, colgué y llamé a Olivia. «Intentó vender mi casa», dije con la voz temblorosa. «Intentó vender mi casa». Olivia presentó una orden judicial de emergencia al día siguiente. El tribunal otorgó una orden de restricción temporal contra cualquier transferencia o representación de mi propiedad por parte de Amanda o cualquier persona afiliada a ella. «Está desesperada», dijo Olivia, «y la tenemos acorralada». Pero no me sentía victorioso. Me sentía exhausto. Cada día se había convertido en una batalla por preservar lo poco que me quedaba de dignidad. No podía ir a la tienda sin preguntarme quién había oído qué. Evitaba a los vecinos que conocía desde hacía décadas, sin saber quién me veía como un hombre y quién como una carga. La casa, antes llena del calor de Mary, ahora parecía una fortaleza sitiada. La echaba más de menos por la noche. Imaginé lo que diría, cómo tomaría a Amanda de la muñeca, y le diría, con esa voz suave y firme: «No trates así a la gente, señorita».
Pero ella no estaba allí. Y yo estaba solo. Hasta una noche, cuando sonó el timbre justo después del atardecer, era Ethan, mi nieto, 17 años, más alto de lo que recordaba, con una mochila al hombro. «Hola, abuelo», dijo. ¿Puedo pasar?» Asentí lentamente. Entró y miró la sala como si la viera por primera vez. «Mamá no sabe que estoy aquí», dijo. «Nos dijo que no te sentías bien. Dijo que estabas recibiendo ayuda». Me miró. «¿Es cierto?» Tragué saliva con dificultad. «No, Ethan, eso no es cierto». Le conté todo. No todos los términos legales, ni todos los documentos judiciales, sino la verdad. Amanda intentaba quitarme mi casa y mi dinero, que pensaba que estaba demasiado ciego para darme cuenta, que estaba luchando contra ella de la única manera que podía. Ethan se quedó en silencio y finalmente dijo: «No lo sabía. Pensé que te habías olvidado de nosotros». Extendí la mano por encima de la mesa y le toqué la suya. «Nunca, nunca dejé de pensar en ti». Se le quebró la voz. «Lo siento». «No es tu culpa», dije. Se fue 1 hora después, prometiendo volver a visitarme. Nunca lo hizo. Pero esa hora lo era todo. Era una grieta en el muro de Amanda, un recordatorio de que no todos habían olvidado quién era yo, y que tal vez, solo tal vez, no todo lo que Amanda destruyó tenía que seguir roto. Una semana después de la visita de Ethan, mientras las hojas empezaban a volverse quebradizas y doradas fuera de mi ventana, Olivia me llamó para informarme que el tribunal había fijado una fecha para la audiencia sobre la petición de tutela de Sanjay. «Amanda», el juez había revisado ambos documentos, el suyo y el nuestro, y decidió que se justificaba una evaluación formal, aunque también había expresado escepticismo sobre la validez de las reclamaciones de Amanda. Olivia, siempre con cuidado de no dar falsas esperanzas, me dijo: «Este juez es de la vieja escuela. No le gustan los juegos. Tendrás tu oportunidad de hablar, pero prepárate. Van a intentar provocarte». Asentí, ensayando ya lo que diría. Había esperado mucho tiempo un momento como este, no por justicia en el sentido dramático, ni por venganza, sino simplemente por la oportunidad de decir lo que debía decirse, mientras la gente finalmente y legalmente estaba obligada a escuchar. La mañana de la audiencia, llevaba el traje que Mary me había regalado para nuestro 40º aniversario, una prenda sencilla de lana gris con solapas discretas y botones pulidos. Lo había dejado planchado, colgado intacto en el fondo del armario, esperando quizá un funeral o una boda que nunca llegó. Olía ligeramente a cedro y naftalina, pero cuando me lo puse, me quedó bien. Aún así, como si también estuviera esperando este día. Entré en el juzgado con Olivia a mi lado, el maletín bajo el brazo y una furia serena en sus pasos. En la sala estaba sentada Amanda, flanqueada por un hombre que reconocí como Calvin Norberg, su abogado. Jason no estaba con ella. Se giró para mirarme al entrar, pero no le devolví la mirada. Tenía el rostro pálido, la mandíbula apretada, y su blusa, de un blanco inmaculado con botones dorados, parecía elegida para transmitir inocencia. Era teatro, y me negué a aplaudir. El procedimiento comenzó con el juez revisando los hechos básicos,
y luego invitando al abogado de Amanda a presentar su caso. Norberg fue fluido, experto y cuidadoso con el lenguaje. No me acusó directamente de colapso mental. No, sugirió. Lo insinuó. El señor Myers ha mostrado signos de confusión progresiva, dijo, incluyendo dificultad para recordar fechas, acusaciones de paranoia y una resistencia reiterada a los intentos razonables de los familiares de ayudarlo a gestionar sus asuntos cada vez más complejos. Hizo referencia a la carta del falso médico. Hizo referencia al relato presencial de Amanda sobre mis supuestos arrebatos. Incluso tuvo el descaro de sugerir que me había puesto en peligro involuntariamente al dejar la estufa encendida durante la noche. Una mentira descarada. Terminó su declaración con un tono preocupado. No se trata de control, se trata de amor, de una familia que intenta proteger a su patriarca de las indignidades de la decadencia. Olivia se mantuvo tranquila y lo desmanteló pieza por pieza. Empezó con las falsedades, presentando la evaluación del médico real, la declaración en video, la cronología del comportamiento cada vez más agresivo de Amanda. Luego, presentó las grabaciones de voz que había hecho durante las visitas de Amanda. Conversaciones que parecían inofensivas, pero que, al analizarlas con detenimiento, estaban plagadas de sutiles manipulaciones, coerción y contradicciones. Presentó la carta que había recibido sin firma y, finalmente, presentó la pieza más condenatoria, la correspondencia inmobiliaria de la agencia que Amanda había contactado para vender mi casa preventivamente. Esto, dijo Olivia, sosteniendo la oferta impresa, fue recibido por el señor Myers mientras aún ocupaba su casa, sin su conocimiento ni consentimiento. Se le dijo a la agencia que se mudaba a una vivienda más pequeña y que la familia se encargaba de la transacción. La familia, en este caso, era la señora Amanda Myers. Olivia dejó que el silencio se extendiera después de eso. Fue efectivo. Entonces el juez me pidió que me escuchara directamente. Me puse de pie lentamente, agarrando los bordes del atril con manos firmes, y me aclaré la garganta. Su señoría, comencé, puede que tenga 76 años, y que camine más despacio que antes. Puede que necesite gafas y lupas, y que me recuerden de vez en cuando dónde dejé las llaves de casa. Pero no estoy confundido. No soy paranoico. No estoy enfermo. Soy un hombre que perdió a su esposa, que intentó mantener el contacto con su familia y que fue recompensado con conspiraciones, mentiras y el intento de robo de todo lo que he construido a lo largo de mi vida. Miré directamente a Amanda. Leí cada página, Amanda, cada cláusula, cada línea que esperabas que no viera. Pensaste que estabas tratando con un ciego, pero lo que no te diste cuenta es que he pasado 40 años leyendo entre líneas, y te vi con más claridad de la que jamás imaginaste. La sala del tribunal estaba en silencio. La boca de Amanda se había apretado hasta formar una fina línea. Su abogado revolvió sus papeles, pero no dijo nada. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos cruzadas. Señor Myers, ¿se siente de alguna manera incapaz de gestionar sus asuntos? No, señor, respondí. Soy viejo, no estoy roto. Asintió y luego miró sus notas. Gracias, eso es todo. Al mediodía, todo había terminado.
El juez desestimó la petición de Amanda en su totalidad y emitió una amonestación formal por intento de explotación con el pretexto de un asunto familiar. No presentó cargos. Eso no entraba en el ámbito de la audiencia, pero recomendó que solicitara una orden judicial de protección si Amanda continuaba con su campaña. Olivia se volvió hacia mí con una sonrisa que reflejaba a partes iguales alivio y reivindicación. «La enterraste», dijo en voz baja, sin siquiera alzar la voz. Afuera de la sala, Amanda intentó acercarse a mí. Su abogado se quedó atrás. Claramente había terminado con ella. «Earl», dijo, tomándome del brazo. «Nosotros. Esto no se suponía que pasara así». Me aparté de su mano. «Sí, lo fue. Solo que pensaste que no me daría cuenta». Parecía genuinamente sorprendida, como una niña sorprendida con las manos en la masa que se creía demasiado lista para ser vista. «Intentaba proteger lo que es nuestro», susurró. «El futuro de tu hijo». «Intentabas proteger lo que creías tener derecho», dije. «Confundiste herencia con permiso, y ahora no tienes ni lo uno ni lo otro». Se giró, con la cara roja, y se alejó por el pasillo, con sus tacones repiqueteando como disparos al alejarse. Me quedé allí un momento más, no triunfante, no victorioso en el sentido cinematográfico, sino resuelto. La lucha no había terminado, pero la guerra sí. Y yo había sobrevivido. En las semanas posteriores a la audiencia, el silencio de Amanda y Jason fue más fuerte que cualquier acusación que jamás hubieran hecho. No hubo más visitas sorpresa, ni sobres con amenazas legales, ni llamadas fingiendo saber cómo estaba. El silencio no era paz, era exilio. Un acuerdo mutuo y tácito de que cualquier hilo que nos hubiera conectado se había cortado irrevocablemente. Jason no me contactó, ni siquiera para disculparse. Quizás pensó que era demasiado tarde. Quizás Amanda lo convenció de que sería una admisión de culpa. O quizás, y esta era la verdad más difícil de aceptar, simplemente no le importó lo suficiente. Dejé de esperar a que llamaran a la puerta. Dejé de mirar mi teléfono en busca de llamadas perdidas. Lo que más me sorprendió no fue cuánto me dolió esa ausencia, sino lo rápido que empecé a adaptarme a ella. Volví mi atención hacia adentro, hacia la casa que se había convertido a la vez en campo de batalla y santuario. Por primera vez en años, recorrí cada habitación con una mirada nueva, evaluando no lo que se había perdido, sino lo que quedaba. El bordado de Mary aún colgaba en el pasillo, ligeramente descolorido, pero intacto. El viejo piano de la sala, intacto desde su fallecimiento, aún conservaba el aroma a madera pulida y el recuerdo de sus dedos. Abrí el banco y encontré el himnario que una vez usó, sus páginas marcadas con delicadas notas a lápiz, con su caligrafía ondulada. Me senté ante el teclado y dejé que mis dedos encontraran algunos acordes, no perfectos, pero firmes. El sonido llenó la casa como el aliento que regresa a unos pulmones colapsados hace tiempo. Llamé a la biblioteca y pedí reanudar mis sesiones de lectura. Al principio dudé. La sombra de los rumores sobre Amanda aún persistía, pero Olivia había seguido con una declaración escrita del tribunal, y la junta cambió discretamente su postura anterior. Cuando regresé a esa habitación familiar,
la de las sillas bajas, la alfombra suave, el mural brillante de animales de dibujos animados. Sentí que algo se instalaba en mí. No una redención, no del todo, pero una restauración. A los niños no les importaban las audiencias judiciales ni las traiciones familiares. Les importaba que pudiera hacer las voces graciosas, que nunca apresurara los finales, que recordara a cuál le gustaba sentarse más adelante. Una de ellas, una niña llamada Sadie, me trajo un dibujo a mano después de la hora del cuento. «Eres mi favorito», dijo simplemente, y salió corriendo. Miré el dibujo a crayón, un hombre con gafas y bastón, sosteniendo un libro, y algo en mi pecho se relajó. Unos días después, visité el banco y actualicé los documentos de mi herencia. Creé un fideicomiso benéfico a nombre de Mary, ordenando que la casa se donara a la biblioteca pública tras mi muerte. La idea no surgió como venganza, aunque mentiría si dijera que no me producía cierta satisfacción, sino como una especie de corrección moral. Amanda había intentado convertir esta casa en moneda de cambio, algo que se pudiera canjear, cobrar, controlar. Yo la convertiría en algo permanente, algo útil, algo arraigado en los mismos valores que habían definido la vida de Mary, y esperaba la mía. El fideicomiso financiaría programas de lectura, eventos comunitarios e incluso clases particulares gratuitas para estudiantes que no pudieran costear la ayuda privada. Imaginé las paredes de nuestra casa llenas de risas y aprendizaje, incluso después de mi muerte. Me sentía bien. Le escribí una carta a Ethan, una carta de verdad, escrita a tinta, doblada en un sobre y enviada por correo. Le conté lo mucho que había significado para mí esa visita. Le dije que entendía su situación, que los adultos en su vida le habían fallado de diferentes maneras y que nada de eso era culpa suya. No le pedí que volviera a visitarme. Simplemente le dije que la puerta siempre estaba abierta. Nunca respondió, pero un mes después llegó un pequeño paquete, sin nota, solo una foto enmarcada de él de niño, sentado sobre mis hombros en la feria del condado, ambos sonriendo con manchas de helado en las camisas. Lo puse en la repisa de la chimenea, junto al retrato de Mary. Con la llegada del invierno, no temía lo que me esperaba. Me dolía el cuerpo por las mañanas. Mis ojos aún veían borrosos los menús, pero mi mente estaba despejada, y mi alma ya no pesaba. Había enfrentado la traición más profunda que un hombre puede soportar, no por parte de desconocidos ni enemigos, sino de quienes se suponía debían cuidarlo. Me habían subestimado, manipulado, me habían catalogado de débil, y había resistido, no por ira ni violencia, sino por paciencia, estrategia y la serena fuerza de la verdad. La mañana de Navidad me preparé panqueques, la receta de Mary, con demasiada mantequilla y la cantidad justa de nuez moscada. Puse la mesa para una persona, coloqué una ramita de acebo en un florero pequeño y encendí la vieja radio, sintonizando la emisora que aún tocaba villancicos. La casa estaba cálida, el cielo afuera era de un gris suave, y por primera vez en años no me sentí sola. Me sentí plena, completa. Y mientras estaba sentada allí, tenedor en mano, pensé en todo lo que Amanda había intentado arrebatarme: mi hogar, mi nombre, mi dignidad. Había fracasado,
y yo seguía aquí. Seguía siendo yo, todavía en pie,